Ya para irnos al contexto, ya terminar de saludarse unos a otros, muy bien. Muchas gracias por haber venido a verme, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Espero que presten atención, porque yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, ¿sí? Nadie se mueva sin que yo diga algo, ¿ok? ¿Me van a hacer caso? ¿No me van a hacer caso? ¿Por qué? ¿Qué pensarían ustedes si llegara un ministro, un predicador, un pastor diciendo eso? ¿Qué pensarían ustedes de él? ¿Muy qué? Sí, se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿cierto? Ok. Tengo el privilegio de compartirles hoy. Y seguimos en la serie de los protagonistas, los antagonistas, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es un antagonista? Es el villano de la película. ¿Y por qué les dije al principio que me hicieran caso, que no se movieran, que yo ordenaba? Porque el personaje del que voy a hablarles hoy era así. Yo no soy así, gracias a Dios. Pero el personaje que les voy a hablar hoy era así, ¿ok? Y para entender bien, vamos a leer una parte del texto porque es una historia de casi 4 o 5 años, pero el pastor me dijo que tenía 40 minutos para resumirla. ¿Se imaginan? Casi 5 años en 40 minutos. Una tarea no muy fácil, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, aquí estamos para ello. Y esta historia está en el segundo libro de Samuel, a partir del capítulo 13. Creo que levanten la mano los que hayan leído el libro de Samuel. ¿Tan poquito? Es la historia del rey David y su descendencia. ¿Sí? ¿Cierto que sí? Ok. Y hay un personaje antagónico que es Absalón. Absalón es el tercer hijo del rey David. El rey David tuvo su primogénito, que era Amnón, y Absalón fue el tercero con... ¿Quién se acuerda el nombre de la mamá de Absalón? Maca. ¿Se acuerdan? ¿No? El tercer hijo de David con Maca. ¿Listo? Dice que Absalón era muy hermoso, así como yo, pues así, muy esbelto, tenía una cabellera como Absalón, como él, ¿sí? Y que era todo alto, guapo como Absalón, porque la Biblia dice que era muy bien parecido, era pinta, ¿sí? Que todas las chachas pues, se derretían por él. Pero en la historia nos va a enseñar que no sirve de tanta vanagloria, tanto orgullo y tanta vanidad, ¿vale? Entonces dice así la historia. El título dice Amnón y Tamar. Se la voy a resumir. Resulta que Amnón, el primogénito de David, estaba supremamente enamorado, tragado de su hermanastra. ¿Quién se ha enamorado aquí? No comía, no dormía, no bebía, o sea, estaba flaco. Flaco, ¿sí? Porque estaba muy enamorado de ella. Y él no sabía cómo hacer para que Tamar le hiciera caso. Acuérdense que no estaba permitido porque eran hermanos, ¿cierto? Y sin el consentimiento de pronto del rey, ellos no podían tener nada. Entonces resulta que Amnón tenía un amigo muy mugre que se llamaba Jonadab. Y este le dijo, no, pues sencillo, hacete el enfermo, tírate a la cama y decirle al rey que ¿cómo se llama? Tamar, ajá, muy bien, están muy atentos. Venga y te sirva, te cocina y te sirva. Entonces sí, entonces se hizo así como el que no quiere la cosa, todo aperezado, se hizo el enfermo. Entonces el rey David le dijo, ¿qué pasó? No, es que estoy muy enfermo, papá, y
Tú puedes llamar a Tamar para que me sirva, para que cocine delante mío, ¿ya? Dijo, bueno, listo. Él no le vio ninguna maldad. Acuérdense que era el primogénito de David. Entonces él no le vio él no vio esa lujuria que tenía Amnón por su hermanastra. Entonces sí, permitió. Entonces ella estaba muy contenta. Bueno, listo, hermanito, así como cuando van a cocinar las muchachas ahí en la cocinita, y resulta que él la ha cogido y la ha violado. Violó a la hermana. Después no solamente de haberla violado, eso está aquí en la Biblia, sino que le estoy haciendo un pequeño resumen, ¿sí? Porque el tema es muy largo, muy extenso. Después de que él estuvo con ella, le llegó a ella, la despreció y le echó. Saquen a esa muchacha de aquí. Ella se fue llorando, pero ya se encontró con Absalón y Absalón le dijo, ¿es verdad que Amnón abusó de ti? Y le decía ella, sí. Quédate callada, no le digas a nuestro padre. Y ella no le hizo caso. No le dijo nada, se fue, se echó ceniza, muy triste ella, congojada. Me imagino esa escena en que sale esa mujer ultrajada, despreciada, no valorada. Y planea en su mente, que ahí ya vamos al contexto del tema, Absalón planea en su mente terminar con la vida de Amnón. Entonces él le dice al papá, al rey David, que él va a preparar una cena para todos los hijos del rey, ¿sí? Y eso lo vemos en el versículo 23, del 13. Y miren lo que dice aquí en la escritura. Aconteció, pasado 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Saó, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Quería que fueran todos. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. O sea, que viniera con los siervos de él a su siervo. Mire cómo dice Absalón aquí, a tu siervo. Él se llama siervo del papá. Y respondió el rey a Absalón, no, hijo mío, no vamos todos, para que no te sean gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, más le bendijo. Entonces miren la astucia de Absalón en el versículo 26. Entonces dijo Absalón, pues si no te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. En el 28 ya Absalón habla con todos los siervos de él y le dicen que cuando él esté bien borracho, le den el tuki tuki, el harakiri, porque esa era la venganza que él había planeado. Resulta que Absalón se emborrachó, perdió la noción del tiempo y los siervos lo mataron. La noticia llegó al rey David más adelante, los siguientes versículos, y dice que fueron varios los que participaron en ese hecho. Pero dijo Absalón, yo respondo, porque yo es el que ha dado la orden. La culpa es mía, ustedes no tienen nada que ver en este paseo. Hablando a lo bayuno, ¿sí o no? Yo voy a responder. En el versículo 15 dice lo siguiente:
Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Si nosotros devolvemos unos capítulos atrás, ¿por qué pasó esto? Resulta que en el capítulo 11, en mi Biblia titula David y Betsabé. Toda mente desocupada lleva al pecado. Él, en vez de estar en la guerra con sus muchachos, sus soldados, sus capitanes, se quedó en la casa. Y dice la palabra en el versículo 11, en el capítulo 11, versículo 2 de Segunda de Samuel. Estamos en Segunda de Samuel todavía. Dice: y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre todo el terreno, ¿sí? Se paseaba en el terrado de la casa, o la terraza, pues, que llaman, ¿sí? Y de pronto ve por allá una mujer muy bonita y le llamó la atención. Toda mente desocupada lleva al pecado. Y se ha levantado, mis amados, uno de los 7 pecados: la lujuria. Esta historia de Absalón está cargada de varios pecados capitales, entre ellos la lujuria. Él vio a esa mujer y mandó a averiguar quién era esa mujer. Y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián y esposa de Urías, elitita. ¿Se acuerdan quién era Urías? Capitán del ejército de él, ¿cierto? Y fue y la mandó a llamar. Y le llegó a ella, que va en embarazo. Entonces él no sabía, él no se hallaba qué hacer para ocultar ese pecado. Si usted lee más adelantico, David manda a llamar a Urías y le dice: ve, váyase para el ejército. No, váyase para la casa a descansar con su esposa y esté con ella. Claro, y ya sabía lo que había hecho. ¿Y qué le dijo Urías? No, no está bien que estén mis hombres allá en la guerra y yo esté acá en la casa. Y él salió, resulta que no se fue para la casa, sino que se fue y se acostó allá en el campo con ellos. Y otra vez volvió a David a insistirle: vea, ¿por qué no me ha hecho caso? Váyase para la casa con su mujer. Y él dijo: no. Y así pasó el tiempo. Por eso les leía, cuando Natán volvió, que había muerto el hijo de Betsabé. Llega Dios y le dice al profeta Natán: llévale este mensaje a David. Y le cuenta una historia de que un hombre rico tenía unas ovejas, una vaca, y un pobre solamente tenía una vaca. Y entonces ese rico cogió la vaca del pobre y se la llevó y se la comió. Entonces dice la palabra que David se enojó, que merecía castigo. Entonces Natán le dice: ah, es que ese hombre eres tú. Tú fue que lo hiciste, mandaste a matar al esposo de Betsabé para encubrir tu pecado. Por tal motivo, dice la palabra, esto te dice el Señor: por lo que has hecho. Estamos en el capítulo 12, versículo 11. Esto dice el Señor: por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Dice el Señor: tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todos. Primer pecado capital: lujuria. ¿Por qué me devolví a lo que había pasado? Porque resulta que el pecado de David llevó esta maldición a la casa de David. Mis amados, nosotros como hombres de familia tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer.
porque lo que tú hagas o lo que yo haga, de pronto no nos va a pasar nada a nosotros, pero tenemos unas colitas atrás, tenemos hijos, hijas, hermanos, primos, papá, mamá, que le puede afectar eso que hagamos nosotros hoy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar con sabiduría y con responsabilidad. Como ya todo empezaba a desbaratarse porque era el principio de una calamidad familiar, vino otro pecado, la ira. La ira es un pecado, ¿cierto? ¿La ira de quién? De Absalón hacia Amnón. Y eso lo llevó a que planeara el asesinato de su hermano. A él no le importaba sino vengar a Tamar. Siendo que Absalón, que era así, bello, pelo largo, dice que el pelo de Absalón pesaba como 2 kilos, que eso lo cortaba cada año, ¿sí? Y que todo el mundo lo veía y suspiraba, que él tenía todo para ser el sucesor del rey David. Pero la ira lo llevó a eso. Más adelante nos dice la palabra que ese deseo de venganza por Tamar lo llevó a ser orgulloso, a tener avaricia y a ser envidioso. Esas 3 cosas: orgullo, avaricia y envidia. Él quería tener más poder que el rey David, que el ungido de Dios. Y dice que la palabra, que ese orgullo lo llevó a su destrucción. Porque él planeó todo, le hablaba al pueblo. Es que si yo fuera juez, porque yo sí tengo bastante tiempo, en cambio el rey David no tiene suficiente tiempo, ¿sí? En cambio, si yo fuera juez, yo atendería lo que ustedes piden. Entonces empezó a hablar mal del rey David, empezó a atraer al pueblo a su favor y empezó a decir: vaya, diga que yo estoy gobernando. Esa es una estrategia que hoy en día lamentablemente está sucediendo. Y no solamente hablamos de gente fuera de la iglesia, también estamos hablando de gente dentro de la iglesia. Porque la palabra dice que aquel que esté seguro, cuidado que no caiga. Y muchas veces cometemos esos errores. Ve, el hermanito, ¿por qué subió tan rápido si yo llevo más años aquí? Y empieza la murmuración, la envidia, el ve, ¿por qué ese vino vestido así? Ve, la hermanita como que se engordó, ¿no? Eso sucede en la casa de Dios, mis amados. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque somos humanos, no somos perfectos. El único perfecto es Dios. Y Él nos ama a través de nuestra imperfección, Él nos ama. Por eso Él dice: yo quiero que ustedes sean santos porque yo soy santo. Él quiere que tú y yo seamos santos. Por eso debemos confiar plenamente en su palabra. Pero a veces la dudamos. El orgullo finalmente lo destruyó. Envidia, avaricia, soberbia, ira, lujuria. David no pudo ver la lujuria, no pudo ver la maldad, porque era su primogénito. ¿Quiénes tienen primogénitos? ¿Quiénes tienen primogénitos? ¿Quién tiene hijos? Primer hijo. Mujer, levante la mano. Hombre, levante la mano. Yo tengo un primogénito, tiene 33 años, se llama Eduardo Andrés Maglioni. Tengo el del medio, que se llama Manuel Alejandro. Y mi niña, que tiene 14 años, después de 17 años de lucha de buscarla, nació la princesa de la casa, Isabela. ¿Sí conocen a Isabela? Bueno. Una niña preciosa. Y yo trato de todos los días, escúcheme, trato de todos los días a ser mejor persona, de caminar en la palabra de Dios,
aprender lo que mi padre me enseñó. Mi papá no me dejó riquezas, pero me dejó algo muy importante: sé honesto, sé íntegro, sé honorable, sé buen amigo, buen papá, excelente hijo. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje? No nos dejemos llenar de orgullo, ni vanagloria, ni envidia, ni soberbia, ni rencor. Mire, Absalón se llevó ese rencor. El rencor mata, el rencor perjudica, el rencor te hiere, no tanto al otro, sino a uno. Porque tú eres el que carga con ese peso día tras día. El otro puede estar contento, feliz, dichoso, pero tú, cada vez que la ves, dices: no, es que si yo, esa muchacha, mejor dicho, no, yo me abro y me voy por otro lado. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, dominio propio. Amén. Ok. En 2 de Samuel 14, el 25 al 26, nos hablan que Absalón era alabado con un hombre guapo, ¿cierto? De todo Israel. ¿Cómo sería de vanaglorioso que se mandó a hacer una estatua? Sí, él se mandó a hacer una estatua. Y lo vamos a ver bíblicamente. 2 de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 18. Dice así: y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en Valle del Rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se le ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Se encuentra al frente de Getsemaní, en el valle de Cedrón, en Jerusalén. Yo descargué la imagen, creo, medios, descargué la imagen de Absalón, si la puedes proyectar, por favor. Hoy en día todavía perdura esa estatua. Imagine la vanidad de un hombre. De los pueblos del Antiguo Testamento, ¿cuál era el pueblo más vanidoso que había? ¿Alguien se acuerda? Los egipcios. Ellos le hacían estatua a todo, ¿sí o no? Yo me imagino que si en ese tiempo hubiese existido el celular, aparece el faraón con un celular así, o tomándose una selfie, ¿sí o no? ¿Ah? Vanidad, de vanidades. Ok, sigamos. Dice que la palabra que después de un tiempo fue reconciliado con David, pero eso le tomó muchos años porque David no lo quería ver. Entonces fue Joab, se buscó a una dama, ya digo cómo se llama la dama, de Tecoa, y le dice a la señora: vea, vaya, dígale, Joab era un comandante de David y muy amigo, vaya, dígale al rey David esto, que le cuente la historia. Te va la señora y le dice: mire, rey, resulta que tengo un problema. Mis hijos están peleando y uno mató al otro y pues quieren que yo entregue al otro para hacer justicia, pero yo no lo quiero hacer. ¿Usted qué me recomienda? ¿Ah? ¿Qué hago? Y viene que el hijo de David: yo voy a hacer justicia por ti, mujer, no te preocupes. No te afanes, hablándolo así en Bayur, no te afanes. Yo me encargo de ese asunto, tranquila. Entonces le dice ella: tú eres muy sabio, David, pero tu hijo Absalón quiere verte. Es la misma historia tuya. Se lo estoy palabraseando, ¿no? Porque contárselo como yo son 4 años de historia. Y le dice David: ah, bueno, dile a Joab que venga. Entonces fue Joab y le dijo: bueno, listo, Joab, decile a Absalón que venga, pero no lo quiero ver. Esté cerquita de mí, pero no lo quiero ver. Y Joab fue, se trasladó al campamento de David, todo,
Y Joab quería ver al papá. Y David también quería ver a Absalón, porque ya ha pasado muchos años y ya Amón pues ya estaba muerto, ya él no podía hacer nada más. Y él quería restaurar su familia. Entonces dice Absalón: Joab, yo quiero ver a mi papá, decirle que me vea. No, todavía no. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a los siervos a quemar el campo de trigo a Joab. Entonces, Joab, ¿qué pasó? Se fue donde él y dijo: bueno, ¿qué pasó aquí, mi hermano? ¿Por qué me quemó el campo? Yo le estoy diciendo que interceda por mí ante mi padre, porque yo quiero verlo. Entonces le dijo: ok, listo, no hay problema. Entonces fue Joab el mensajero y habló con David. David le dijo: sí, listo, que venga. Pero mientras tanto, don Absalón estaba maquinando ya ese plan. Ah, si yo fuera el rey de ustedes. Ah, si yo fuera el juez de ustedes. Yo sí tengo tiempo. ¿Qué hace una persona cuando va a una oficina, digámoslo así, pública, y hay dos personas? Una que no para bola y otra que sí para bola. ¿Ustedes qué hacen? ¿Para dónde se van? ¿Al que le para bola, sí o no? Al que lo está atendiendo, ¿cierto? Entonces, eso hizo el pueblo. Como David estaba tan ocupado en esos asuntos, empezó a ganarse el pueblo. Acontece y pasa, mis amados, que para no hacerle muy larga la historia, esa deslealtad de Absalón lo llevó a que el rey David huyera a Jerusalén, porque él lo estaba buscando para matarlo, porque se quería quedar con su reino, quería ser el rey de Israel. Y hay una serie de eventos, el cual este personaje antagónico, que es el villano de la historia, que se llenó de soberbia, de orgullo, de avaricia, de rencor, de vanidad, empezó a planear la muerte y llamó a su ejército y empezó a prepararlos. Entonces dice David: para proteger al pueblo yo me voy del pueblo. Y cogió varios siervos de él, algunas concubinas, y se fue. Y dejó otras concubinas. Mi amado Haider habló de un personaje antagónico, Aitofel, ¿cierto? Aconseja a Absalón: yo serví a tu padre, entonces yo te sirvo a ti. Ah, bueno, listo. Vea, su papá ahí tiene unas concubinas, ahí las tiene. Vaya, acuéstese con ellas. ¿Se acuerdan que el profeta Natán le dijo que él se acostaba en privado y se iban a acostar con las concubinas en público? Él, ni corto ni perezoso, mandó a alistar el terrado y se acostó con las concubinas para que el pueblo lo viera. Y así lo alabara y lo adorara. El orgullo es peligroso, la vanidad es peligrosa, el resentimiento es peligroso, la falta de perdón es peligrosa. Sigamos. Entonces, David no estaba solo, aparte de que estaba con Dios, él también tenía sus generales y empezó a maquinar un plan. Él le dijo a Usaí: usted quédese aquí y aconseje a Absalón, porque yo sé que Aitofel lo va a aconsejar. Entonces, todo lo que le diga Aitofel, tú le dices lo contrario y me estás avisando. Entonces, ese fue el plan de David. Si Aitofel le decía a Absalón: váyase por la izquierda, Usaí le decía: no, por la derecha es mejor. ¿Están entendiendo?
todo lo que Aitofel le aconsejaba a Absalón, él lo refutaba. Y le parecía a Absalón mejor plan de Husai que lo de Aitofel. Por eso Aitofel, el fin de él, por ser traicionero, dice la palabra que arregló sus cosas y se fue a la casa y se ahorcó. Porque no soportó la presión. Para no hacerles el cuento tan extenso, porque yo sé que algunos están cansados, la palabra nos enseña aquí que si nosotros no guardamos nuestro corazón de las cosas que vemos, que sentimos, que escuchamos, y nos dejamos llevar o deslumbrar por las cosas que nos ofrece este mundo, nos vamos a perder. Por eso hoy, esta noche, es el día que tú te pongas a cuentas con Dios y con tu hermano. Perdona a aquel papá que te ha ofendido. Perdona a aquel amigo que te ha ofendido. Perdona a aquel hermano. Perdona a aquel vecino. Sé que no somos monedita de oro para caerles bien a los demás. ¿Usted se imagina que todos fuéramos de oro? Todo el mundo nos quería, ¿sí o no? Y mira cómo brilla, ahí viene el que brilla. Pero no, mis amados, somos seres humanos con errores. Por eso hoy debemos de ponernos a cuentas con Dios. Dejar ese espíritu de Absalón a un lado, porque esos son espíritus. Son espíritus que se pueden contaminar. ¿De qué le sirvió a Absalón haber ganado cosas y perder su alma? Porque mire, el orgullo de él, que era su cabello, lo traicionó. Dice la palabra que él salió cabalgando en su mula y su esbelta cabellera, su espesa cabellera, su larga cabellera, lo dejó atrapado en las ramas de un árbol. ¿Sabían esa historia? ¿No? Hay que leer palabra, mis amados. Segundo libro de Samuel. Es una ¿cómo le podemos llamar? Una tragihistoria, una historia muy tremenda, donde el orgullo, la vanidad, el resentimiento, la lujuria, la falta de perdón, la falta de dominio propio, destruyó al primogénito, a una mujer inocente y a un hombre que lo tenía todo para ser el heredero del rey David. Ok, sigamos. Cuando él quedó atrapado allá en ese árbol, David había ordenado que no le hicieran daño a Absalón. El amor de un padre, no le hagan daño. Si lo pueden capturar, listo, pero perdónenle la vida. Pero como él quedó indefenso en ese árbol atrapado con su larga cabellera, Joab dijo, no, y eso está en el versículo 14. Basta ya de esa tontería, dijo Joab. Y enseguida tomó 3 dagas, las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron, poniendo fin a la rebelión y a la vida de Absalón. Su cabellera, miren la imagen, su cabellera, su orgullo, su vanidad le costó la vida. Quedó indefenso. Y así pasa hoy en día, mis amados. La falta de perdón, la falta de reconciliación hace que el diablo se aproveche de eso y nos empieza a tirar dardos.
Por eso todos los días hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que guarde nuestras vidas, que quite de nosotros ese orgullo. Hay unas lecciones espirituales, mis amados, que se las voy a leer. Orgullo y venganza. Esta historia nos da una advertencia sobre el orgullo, la venganza y la ambición desmedida. También destaca la necesidad de un Salvador, la soberanía de Dios sobre los planes humanos. David fue muy sabio, pero esa sabiduría venía de parte de Dios, porque era el ungido de Dios. Por eso tenía personas que velaban por su vida. Aunque él la embarró, él la embarró feo, y feo la embarró. Y vino consecuencias graves a su familia. Pero Dios no se apartó de él. Pero él tuvo que pagar por ese error. Y fueron los hijos. Después, la historia nos lleva que después de tanta tragedia, volvió, estuvo con Betsabé y de ahí nació Salomón, ¿sí? El heredero. Ok. Aplicar hoy en día lo que hizo Absalón a David implica identificar traición sutil, manipulación de la opinión pública y la ambición. Y eso lo estamos viviendo hoy en día en Colombia. ¿Cierto que sí? Lo estamos viviendo hoy en día aquí en Colombia, mis amados. Que el político habla del otro, el vecino habla del otro, el hermano habla del papá, de la hermana, en fin, eso se vuelve un chismerío tremendo. El otro día hablamos acerca de la lengua, ¿no? Que este pequeño miembro puede encender un bosque. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿cómo podemos identificar hoy en día y evitar esa manipulación? El Facebook está lleno de, ¿cómo le llaman? Fake, falsos. ¿Cómo dice? Eso, usted sabe más que yo inglés. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas noticias del Face o del Google o del Snapchat, ¿qué más hay? TikTok, ¿cuál es la otra que hay? ¿El que hubo? El país, el occidente, el liberal, todo eso. Hay que tener mucho cuidado con esas noticias. No traguen entero, mis amados. Acuérdense que la palabra dice que no todo el que me llame Señor entra al reino de los cielos. Por eso hay que ser sabios con la palabra, identificar y actuar, hablar siempre con la verdad. Deslealtad y traición. Perdón. Deslealtad y traición de Absalón hacia David. Y hoy en día se vive también lo mismo. Hay deslealtad entre los familiares, entre los amigos, entre los hermanos, entre el mismo pueblo cristiano hay deslealtad. ¿Qué nos representa, mis amados, esta situación de Absalón? Absalón hizo manipulación al ver la debilidad de un líder. David mostró debilidad porque no fue fuerte con aquel que dañó a su hija. Se hizo el, ¿cómo llamamos nosotros? Se hizo el loco, se hizo el bobo. Ah, no, como es mi hijo mayor, no, eso va a pasar, no. Hay consecuencias. Cuando tú ves que tu hijo o tu hija hace algo, tienes que reprenderlo. No puedes ocultar ese hecho. Tienes que reprenderlo, porque ese es un bien para él. Señor, vamos a orar. Cierra ahí sus ojos si quiere. Vamos a orar por la palabra.
y pedirle a Dios que nos quite todo orgullo. Que nos quite, Señor, todo rencor. Que nos quite todo celo, toda contienda. Y que nos lleve a una unidad familiar. Sé propicio, Dios, a nuestro clamor. Quita de nosotros, Señor, todo espíritu de Absalón que se haya querido meter en nosotros, Señor. Ese rencor que a veces se llevan entre hermanos, entre familiares, Señor. Quítalo de nuestra vida, Dios. Queremos caminar contigo, Señor. Queremos caminar en tu verdad, oh Dios. Queremos que tú nos blindes, oh Dios. Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso líbranos, oh Jehová, de toda maldad de este mundo, Señor. Dame la sabiduría, Señor, para educar con amor y firmeza a nuestros hijos, para poder compartir tu palabra, Señor, llevarla a tanta persona necesitada, oh Dios. Protege a mi familia, oh Dios. Protege a la familia de cada persona que está aquí, oh Dios. Cúbrelas con tu sangre preciosa, oh Dios. Blíndalas hacia el mar, Señor. Enséñanos, Señor, a respetar la autoridad, oh Dios. Entender el trabajo arduo que hacen nuestros pastores, Señor, nuestros líderes, oh Dios. Estar bajo esa autoridad, Señor. Por eso hoy, mi Rey, te pedimos que vayas con nosotros a donde vayamos, Señor. Que podamos hablar con de nuevo tu palabra, oh Rey. Porque tú eres el merecedor de toda gloria, de toda honra, por siempre y para siempre. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Seguimos en tu presencia, oh Dios, porque te amamos, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos.